Me llamo Cecilia y hoy tengo 34 años. A los 27 mis papás me dejaron afuera de su casa bajo la lluvia cuando perdí mi trabajo. Casi 5 años después, forzaron la cerradura de la casa que mi abuela me había dejado, metieron sus maletas y mi papá me dijo: «Estás sola, sin esposo, sin hijos. Nos vamos a quedar con esta casa». Yo no discutí, no les grité, solo respiré. Saqué el celular e hice una llamada. Crecí en la zona metropolitana, en una colonia tranquila de Naucalpan, dentro de un fraccionamiento con reglas, cuotas y una administración que mis papás se tomaban demasiado en serio. No éramos ricos, pero vivíamos mejor que muchas familias. Mis papás le decían clase media. Yo entendí después que sí había dinero, solo que casi siempre era para Ramiro. Mi papá, Armando, trabajaba como gerente en una aseguradora. Mi mamá, Rosa, era contadora. Y estaba mi hermano mayor, Ramiro, que me llevaba 3 años. Ramiro era el orgullo de la casa. El favorito. El intocable. Cuando Ramiro cumplió 16, mis papás le sacaron un Nissan Versa de agencia a crédito. Cuando terminó la prepa, le pagaron una universidad privada. Cada verano se iban de vacaciones a hoteles bonitos, y él iba con ellos como si eso le tocara por derecho. Conmigo era distinto. A los 16, empecé a trabajar medio tiempo en Walmart para ahorrar y poder estudiar. Mientras ellos subían fotos de la playa, yo contaba turnos y horas extras. En esos veranos en los que en mi casa parecía que yo estorbaba, me iba con mi abuela Consuelo. Ella vivía en Valle de Bravo, en una casa sencilla con un jardincito lleno de flores. Mi abuela era la única que de verdad me miraba. Ella me escuchaba. «Aprende a sostenerte sola, Cecilia», me decía. «No te cuelgues de nadie, ni de tu familia. Construye una vida que puedas defender». Cuando cumplí 18, decidí estudiar diseño web. Me gustaba crear páginas, hacer gráficos y convertir una idea en algo que se pudiera ver. Sentía que eso sí era mío. Un día lo dije en la mesa, durante una comida familiar. «Quiero estudiar diseño web». Mi papá levantó la mirada como si hubiera dicho una tontería enorme. «¿Diseño web?», repitió, con un gesto de desprecio que no se me olvida. «Eso es una ocurrencia. Estudia finanzas o algo serio». Mi mamá ni siquiera lo pensó. «Eso no es una profesión de verdad, Cecilia. De eso no vas a vivir». Ramiro se rió con la boca llena. «Vas a terminar sin trabajo y sin casa. Suerte». Ese día entendí que, si quería estudiar, iba a ser por mi cuenta. Porque mis papás no me dieron ni un peso. Ni uno. Me salí de la casa. Renté un cuarto con 2 compañeras y entré a una escuela más accesible. Llegué a tener 2 empleos al mismo tiempo. Había días en los que me dolía la espalda de estar parada y la cabeza de no dormir, pero seguí. 2 años después, logré cambiarme a una universidad pública para terminar bien la carrera. Me costó. Hubo semestres en los que vivía con lo justo, comía lo que alcanzaba y reutilizaba todo. Aún así, me gradué a los 22. Después me fui a vivir a la Ciudad de México y conseguí trabajo como diseñadora en una agencia digital. No era el gran puesto, pero era un comienzo. Rentaba un departamento con una chica que se llamaba Mónica. Entre las dos, pagábamos la renta y nos alcanzaba para sobrevivir. En esos años casi no hablé con mis papás. Les mandaba mensajes en fechas especiales y ya. Con quien sí hablaba era con mi abuela Consuelo. Hubo una Navidad en la que regresé a casa de mis papás. Pensé que tal vez iba a ser diferente. Fue un error. Toda la cena escuché lo bien que le iba a Ramiro. Que tenía futuro. Que iba para arriba. Y a mí me miraban como el ejemplo de lo que no había que hacer. «No sé por qué te empeñaste en eso», soltó mi papá. «Con lo inteligente que eres, pudiste haber elegido bien». Yo me quedé callada, me tragué el coraje, y cuando se acabó la visita no volví. Me enfoqué en mi trabajo. Aprendí todo lo que pude, tomé proyectos extra y me quedaba hasta tarde. Y justo cuando por fin sentía que tenía estabilidad, todo se vino abajo. Un lunes llegué a la agencia y había un aviso en la puerta: cerrado, quiebra. Nos quedamos sin trabajo. La empresa nos quedó a deber sueldos y liquidación. Nos dijeron que lo viéramos con abogados, pero ese día salimos con las manos vacías.
Yo llevaba 5 años ahí, 5 años aguantando y creciendo. Para rematar, esa misma semana Mónica me dijo que se iba con su novio. La renta me iba a tocar completa, no me alcanzaba. Empecé a buscar trabajo de inmediato. Mandé currículums, fui a entrevistas y luego no volvían a llamar. Pasaron 3 meses. Me acabé mis ahorros. Un día me llegó el aviso del arrendador si no pagaba. Me tenía que ir. Ahí hice lo que juré que nunca iba a hacer. Llamé a mis papás. Contestó mi papá. «Bueno, papá, necesito ayuda», le dije, con la voz apretada. «Perdí el trabajo. Me van a sacar del departamento. ¿Me puedes prestar 25,000 pesos? Es la renta atrasada, servicios y lo que necesito para no perder el lugar. Te lo pago en cuanto encuentre algo». Hubo un silencio corto. No de sorpresa. De esos silencios en los que ya te están juzgando. «Esas son las consecuencias de tus decisiones», dijo él, frío. «Por favor», le dije. «De verdad no tengo a dónde ir. No podemos ayudarte», soltó. «¿Por qué no? ¿Es solo para librar este mes?», insistí. «Estamos pagando la maestría de Ramiro», respondió, como si eso cerrara cualquier discusión. «Tú elegiste ese camino. Ahora aguanta». Me tembló la mano. «Mamá, ¿estás ahí?», pregunté. Y entonces oí su voz, calmada, como si me estuviera dando un consejo. «Tu papá tiene razón, Cecilia. No podemos seguir sacándote de las consecuencias de tus malas decisiones». Y me colgaron. Me quedé sentada en el piso, mirando el celular como si fuera algo ajeno. No grité. No hice una escena. Solo entendí que con ellos no podía contar. Empaqué lo poco que tenía: ropa, mi computadora portátil, algunas cosas personales, todo cabía en mi carro. Y una tarde lluviosa de octubre manejé hasta la casa de mis papás, en Naucalpan. Todavía era tan ingenua que pensé, si me ven empapada, me van a dejar pasar, aunque sea por unas semanas. Era una lluvia fría de octubre. Para cuando llegué a la puerta, traía el cabello pegado a la cara y los tenis llenos de agua. Toqué el timbre. Mi papá abrió. «Cecilia», dijo, sin emoción. «Papá, no tengo a dónde ir», le dije, casi sin voz. «Déjame quedarme aquí un par de semanas, solo hasta que encuentre trabajo». «No», respondió, sin pestañear. «Tienes que hacerte responsable». Mi mamá apareció detrás de él, acomodándose el suéter, sin mirarme de frente. «Mañana tenemos reunión con la administración del fraccionamiento», dijo. «No es momento para esto. Se los estoy pidiendo de rodillas», dije, y me odié por sonar así. La cara de mi papá se endureció. «La respuesta es no». Y me cerró la puerta. Me quedé ahí, bajo la lluvia, mirando esa puerta. Me dejaron afuera, con mis cosas en el carro, sin nadie. Intenté llamar a mi abuela Consuelo. 1 vez, 2, 3. No contestó. Me subí al carro y manejé sin rumbo, hasta que terminé en un estacionamiento de Walmart. Busqué un lugar iluminado, cerca de donde pasaba gente, y me quedé ahí. Esa noche dormí en el asiento, con una chamarra encima y el cuerpo tenso. Así seguí varios días. No siempre era el mismo lugar, a veces un Walmart, a veces una plaza, a veces una calle cerca de una gasolinera iluminada. Dormía en el carro y durante el día buscaba trabajo. Pagaba pases de día en un gimnasio para poder bañarme. En la tarde llenaba solicitudes en cafeterías, restaurantes, donde fuera, lo que fuera. Un día estaba en una cafetería de una zona donde todavía me topaba gente de la prepa con la computadora portátil abierta, revisando vacantes, cuando alguien dijo mi nombre. «Cecilia». Levanté la vista. Era Verónica. Habíamos ido juntas en la prepa. No éramos amigas cercanas, pero nos seguíamos en redes y nos ubicábamos bien. Verónica se quedó mirándome con preocupación. «¿Estás bien? Te ves diferente. Como si no hubieras dormido». Yo intenté contestar algo, pero se me quebró la voz. Y empecé a llorar ahí mismo, sin control, como si el cuerpo por fin se me hubiera rendido. Verónica se sentó enfrente. «Dime qué pasó», y se lo conté todo. Lo del trabajo, la renta, mis papás cerrándome la puerta, dormir en el carro. Verónica ni lo pensó. «¿Te vienes conmigo?», dijo.
Ahorita. Tengo un cuarto libre. No te vas a quedar así. Me llevó a su casa. Me dio de comer. Me dejó bañarme en paz y me prestó una cama con sábanas limpias. Al día siguiente, Verónica hizo llamadas. Su novio, Álvaro, tenía un pequeño estudio de diseño. Verónica le habló y le contó lo que estaba pasando. Ese mismo día me consiguió una entrevista. Fui al estudio de Álvaro con el corazón acelerado. Le enseñé mi portafolio. Álvaro revisó todo sin prisa. Luego me miró. «Hazme una prueba rápida», dijo. «Algo sencillo. Quiero ver cómo trabajas». Me senté ahí mismo e hice lo que me pidió. Cuando terminé, lo revisó en silencio. «Empiezas el lunes», dijo. «Será una semana de prueba pagada. Si todo sale bien, te quedas. No es mucho, pero es trabajo». Casi lloré ahí mismo. El lunes entré al estudio. Era un lugar pequeño, con otros 3 diseñadores. Álvaro me puso proyectos sencillos, presentaciones, gráficos para redes, identidad básica. Trabajé como quien sabe que no tiene a dónde volver. Me quedaba hasta tarde y tomaba lo extra. No quería que nadie pudiera decir que no me lo gané. Después de la prueba me dejó fija. A las pocas semanas me pasó proyectos más importantes y me mejoró el pago. Esa misma semana me marcaron de un número desconocido. Contesté. «¿Cecilia?», preguntó una mujer mayor. «Sí, soy Margarita», dijo. «Soy vecina de tu abuela Consuelo. Te llamo porque tu abuela está en el hospital. Le dio neumonía. Está grave. Ha estado preguntando por ti». Sentí que se me helaba el cuerpo. Por eso no había contestado cuando la llamé desde la casa de mis papás. Le dije a Verónica. «Tengo que ir con mi abuela». «Yo te llevo», me dijo Verónica. Manejamos a Valle de Bravo. Salimos temprano para evitar lo peor del tráfico, pero aún así fueron casi 2 horas y media entre la salida de la ciudad, la carretera y las curvas. Cuando entré al hospital y vi a mi abuela en esa cama, conectada a aparatos, sentí un golpe en el estómago. Cuando me vio, se le iluminó la cara. «Cecilia, mi niña», susurró. Me senté a su lado. «Aquí estoy, abuela». Quise contestarte, pero me enfermé muy rápido. «No piense en eso», le dije. «Ya estoy aquí». Verónica se quedó ese primer día y luego regresó a la Ciudad de México. Yo pedí permiso en el trabajo. Álvaro entendió. Me quedé con mi abuela. Pasé días con ella. Me contó cosas de mi papá de joven, me habló de mi abuelo y me dijo que estaba orgullosa de mí. Al tercer día, mi abuela me miró con esa seriedad tranquila suya. «Cecilia», me dijo, «en mi casa hay un sobre con tu nombre. Está en el cajón del buró. Margarita sabe dónde. Ahí dejé llaves, copias y los datos del abogado». «Abuela, no», le dije, sintiendo que me faltaba el aire. «Usted se va a poner bien». Ella me sonrió con tristeza. «No me digas eso. Tú y yo sabemos la verdad». Yo apreté su mano. «Quiero que tengas un hogar de verdad», siguió. «Que nadie te vuelva a correr bajo la lluvia. Que construyas ahí una vida tuya, sin pedirle permiso a nadie». Yo lloré. «La quiero mucho», le dije. «Yo también, mi niña», respondió. «Más de lo que imaginas». Esa noche se fue. Tranquila. Yo estaba sosteniéndole la mano cuando dejó de respirar. El funeral fue 2 días después. Mis papás fueron. También Ramiro. Se sentaron hasta adelante, con una seriedad que no era tristeza. Era incomodidad, como si estuvieran perdiendo el tiempo. Días después del funeral, el abogado que trabajaba con el notario nos citó para explicarnos el testamento y el inicio de la sucesión. Nos sentamos en una sala pequeña. El abogado abrió el documento y leyó con voz firme. «A mi nieta Cecilia le dejo mi casa en Valle de Bravo, con todo lo que hay dentro, y mi cuenta de ahorros, que actualmente tiene aproximadamente 800,000 pesos». La sala quedó en silencio. Mi papá se paró de golpe, rojo de coraje. «Esto no puede ser», soltó. «Esa propiedad debería ser de nosotros. Es de la familia». Mi mamá alzó la voz, ofendida. «Consuelo era mi madre. Yo soy su hija. Esa casa me corresponde». El abogado no se inmutó. «El testamento es legal, y la voluntad de la señora Consuelo está clara. La sucesión tomará su trámite, pero el documento existe y es válido.
Mi papá me señaló como si yo hubiera hecho algo sucio. Seguro la manipulaste. Le llenaste la cabeza. Yo lo miré y sentí una calma rara. Yo la visité, dije bajito. Eso fue todo. Ustedes nunca fueron. Ramiro también se levantó. No es justo. Ese dinero nos hace más falta a nosotros. El abogado cerró la carpeta. Legalmente no hay más que discutir hoy. Mi familia se fue de ahí furiosa, azotando la puerta. 2 semanas después, con autorización del abogado mientras avanzaba la sucesión, me instalé en la casa de mi abuela, en Valle de Bravo. Era vieja y necesitaba arreglos, pero algo se sentía mío de verdad. La renové poco a poco, con lo que iba ganando y con lo que mi abuela dejó para empezar. Pinté cuartos, arreglé plomería, revisé la instalación eléctrica, restauré el piso y sembré flores como las que ella cuidaba. Álvaro me dejó trabajar a distancia la mayor parte del tiempo, así que monté un espacio de trabajo en un cuarto. También empecé a buscar clientes por mi cuenta. De día hacía proyectos del estudio, de noche, trabajos extra. Uno de mis primeros clientes fue Gabriel Mendoza, dueño de una librería en el centro del pueblo. Lo conocí porque fui a comprar libros y terminamos hablando de diseño. Me contrató para renovar la imagen del negocio. Luego llegaron más. La gente me recomendó. 1 año después, registré formalmente mi propio estudio, Horizonte Creativo. Me especialicé en identidad e imagen de marca para negocios pequeños. Trabajaba muchísimo, seguía cansada. Pero ya no era el cansancio de estar sobreviviendo. Pasaron casi 5 años desde aquella noche bajo la lluvia. La casa ya estaba renovada. Convertí el garaje en una oficina profesional. Contraté a 3 personas. Tenía clientes fijos, ingresos constantes y un ritmo que ya no era de aguantar, sino de crecer. Y Gabriel y yo nos hicimos cercanos. Lo que empezó como trabajo se volvió amistad y luego algo más. Con el tiempo, ya vivíamos juntos entre Valle y la Ciudad de México, según el trabajo. Teníamos 1 año de relación formal. Yo estaba tranquila. Tenía un hogar, una empresa y gente que sí me quería. Un día, sin aviso, me llegó un mensaje de Ramiro. No hablábamos desde la disputa por el testamento. Hola Cecilia, me enteré de que te está yendo muy bien. Me gustaría reconectar. Somos familia. ¿Podemos hablar? Me quedé viendo el mensaje un buen rato. No confiaba en él. Pero al final, me ganó la curiosidad. Le marqué. Ramiro, ¿qué quieres? Le dije, sin rodeos. Su voz sonó amable. Demasiado amable. He estado pensando en todo, dijo. No quiero que sigamos así. Somos familia, Cecilia. Quiero ir a verte, conocer tu casa. Algo olía mal, pero acepté con una condición. Una visita. El sábado en la tarde. Unas horas, y ya. Perfecto, dijo. Voy con mis papás también. Antes de que pudiera decir que no, colgó. Al día siguiente me llamó mi mamá. Cecilia, mi niña, dijo con una voz dulce que casi parecía otra persona. Ramiro me dijo que vamos a verte. Me muero por ver cómo dejaste la casa de tu abuela. Es mi casa, le di esetza. Claro, claro, respondió rápido. Solo digo que qué bonito que la arreglaste. Al final, familia es familia, ¿no? Nos vemos el sábado, dije. Y colgué. El sábado llegaron, mis papás y Ramiro. Se bajaron del coche y entraron como si tuvieran derecho. Caminaron despacio por toda la casa, mirando la cocina renovada, el piso restaurado, el jardín, la oficina en el garaje. Ramiro traía una urgencia mal escondida. Mi papá miraba cada cuarto como si ya estuviera calculando algo. Nos sentamos a almorzar. Yo había preparado tortas sencillas y una ensalada. No era un banquete. Era una visita. Y eso ya había quedado claro. Hicimos plática ligera unos 20 minutos. Luego mi papá soltó la frase. Cecilia, esta casa es demasiado grande para una sola persona, dijo, como si estuviera preocupado. ¿No se te hace un desperdicio? Yo lo miré. A mí me gusta tener espacio. Mi mamá se inclinó, como si estuviera explicando algo obvio. Lo que tu papá quiere decir es que creemos que deberíamos vivir aquí contigo. Yo dejé la torta en el plato. ¿Cómo que vivir aquí? Somos familia, dijo Ramiro. Y tú tienes espacio de sobra. No, respondí de inmediato. No,
Mi papá levantó la mano. Escúchanos. Ramiro puede instalarse en tu oficina del garaje y trabajar desde ahí. Tu mamá y yo nos quedamos con el cuarto principal. Tú usas uno de los cuartos pequeños. Sentí que me subía el calor a la cara. ¿De qué están hablando? Esta es mi casa. Somos familia, repitió mi mamá, como si eso lo justificara todo. Además, esa casa no debería quedarse en manos de una sola persona. Es de la familia. Ah, familia, dije, y la voz me salió más fuerte. Como cuando yo dormía en mi carro y ustedes me cerraron la puerta. Mi papá frunció el ceño. Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Le exigí. Cuando les pedí 25,000 pesos y me colgaron, ¿eso también fue diferente? Mi mamá se acomodó el collar, nerviosa. Teníamos nuestras razones. Yo me levanté. Sálganse de mi casa. Ahorita. Mi papá se puso rojo. Estás cometiendo un error enorme. Fuera, repetí, señalando la puerta. Ramiro también se paró, con una sonrisa apretada. Te vas a arrepentir. Yo lo miré de arriba a abajo. Lo dudo. Se fueron. Pero la mirada de mi papá me dejó claro que no lo iban a soltar así. 3 semanas después de esa visita, Gabriel y yo nos fuimos a un congreso de diseño y mercadotecnia en Querétaro. Era un evento de 3 días. Lo habíamos esperado por meses. Llegamos al hotel, asistimos al primer día y todo iba bien. El segundo día, cerca del mediodía, me llegó un mensaje de Margarita, la vecina de mi abuela. Cecilia, hay gente en tu casa. Los vi metiendo cosas. Solo quería avisarte. Sentí un hueco en el estómago. Abrí la aplicación de mis cámaras de seguridad y revisé en vivo. Ahí estaba mi papá en la puerta trasera, con herramientas en la mano. Lo vi forzando la cerradura. Luego vi a mi mamá y a Ramiro, entrando con cajas y maletas. Se estaban metiendo a mi casa. Le marqué a Ramiro con las manos temblando. ¿Qué estás haciendo? Le solté cuando contestó. Nos estamos instalando, dijo calmado. Esta es una casa familiar. Tenemos derecho. Se metieron a la fuerza, dije, casi sin aire. Eso es un delito. No exageres, contestó. Y si intentas sacarnos vamos a pelear el testamento. Vamos a decir que la abuela no estaba bien cuando lo firmó. Estás mintiendo, le dije. Inténtalo, respondió. Esa casa debió ser nuestra desde el principio. Solo estamos tomando lo que es nuestro. Y me colgó. Gabriel me vio la cara. Nos regresamos ya, le dije. Salimos poco después de la 1. Queríamos agarrar carretera con luz. Con casetas, tráfico y una parada rápida, fueron casi 4 horas de regreso. Llegamos ya cayendo la tarde. Yo iba ardiendo por dentro. Cuando llegamos, vi los coches de ellos afuera. Estaban ahí, como si fuera normal. Entré. Sentí que no solo habían entrado a mi casa, habían entrado a mi vida. Habían movido mis muebles. Colgaron fotos de ellos en mis paredes. La ropa de mi papá estaba en mi closet. Las cosas de mi mamá ya estaban metidas en mi baño. Mi papá salió a verme como si yo fuera la intrusa. ¿Qué haces aquí? Soltó. No ibas a regresar hasta mañana. Sálganse, dije, con una voz que ya no me temblaba. Mi papá cruzó los brazos. No. Tú ni siquiera tienes una familia de verdad. Sin esposo, sin hijos. Estás sola. Nos vamos a quedar con esta casa. La necesitamos más que tú. Yo lo miré fijo. Esta es mi casa. Mi abuela me la dejó. Eso ya veremos, dijo mi mamá, con frialdad. Nosotros no nos vamos. Saqué el celular. Bien. Voy a llamar a la policía. Mi papá soltó una risa corta. Llámales. Vamos a decir que somos tu familia y que nos invitaste. Yo lo miré sin pestañear. Tengo video de ti forzando la cerradura. La cara de mi papá se quedó dura. Y por primera vez se le fue el color. Marqué al 911. Necesito reportar que se metieron a mi casa. Forzaron una cerradura y no se quieren ir. La patrulla llegó poco después. Bajaron 2 oficiales. Les mostré mi identificación, copias de los documentos de la casa y el video mi papá forzando la entrada y los 3 metiendo cosas. Uno de los oficiales habló con ellos y llamó al Ministerio Público. No fue limpio ni rápido, mi mamá lloraba. Ramiro gritaba y mi papá intentaba hablar como si todavía pudiera mandar. Al final, el oficial fue claro.
Si no salen voluntariamente, los vamos a trasladar para deslindar responsabilidades por allanamiento, daños en la cerradura y posible despojo. Mi mamá empezó a llorar más fuerte, como si de pronto aquello fuera una tragedia. ¿A dónde vamos a ir? Yo la miré y sentí una calma pesada. No es mi problema. Se movieron rápido. Metieron ropa a las maletas, agarraron cajas y apilaron todo como pudieron. Estaban furiosos. Ramiro me miraba con odio. Mi papá no decía nada, pero se le notaba el miedo. Cuando por fin salieron, los oficiales me explicaron que tenía que ir al Ministerio Público a levantar la denuncia. Esa misma noche entregué los videos. También solicité medidas de protección para que no se acercaran a mi casa ni me buscaran. Con el video y con lo que ya había pasado, se abrió una carpeta de investigación. Hubo citas, firmas, vueltas y declaraciones. Mi abogada me explicó cada paso, porque yo ya no quería improvisar con ellos. Más adelante, mi mamá intentó deslindarse y le entregó a mi abogada capturas de un grupo de WhatsApp. El nombre era Plan Familiar. Ahí estaban los mensajes. Semanas de planeación. ¿Qué cuarto iba a tomar cada quien? ¿Cómo iban a entrar? ¿Y qué iban a decir si yo llegaba? Leí uno de mi papá. Está sola y es débil. Al final va a ceder. Leí otro de Ramiro. Si se pone pesada, la amenazamos con pelear el testamento. Se va a asustar. Y uno de mi mamá. Esa casa nos la merecemos más que ella. Me dolió leerlo. No lo voy a negar. Pero luego llegó el coraje, no habían improvisado. Lo habían planeado. Al final, los tres tuvieron que presentarse. Mi papá y Ramiro quedaron señalados como quienes ejecutaron la entrada a mi mamá, como parte del plan. Las medidas de protección se mantuvieron durante el proceso, renovadas cuando hizo falta. No podían contactarme ni acercarse a mi propiedad. Salí de todo eso agotada, pero con un alivio que no sabía que existía. Se había acabado. Una semana después, me llegó una carta por correo. Era de mi mamá. A mano. Varias hojas. Estuve a punto de romperla, pero la abrí. Era una disculpa. No perfecta. Tardía, torpe, con frases que todavía sonaban a alguien intentando justificarse. Pero también era distinta a todo lo que le había escuchado antes. Mi mamá escribió que habían fallado como padres, que habían puesto a Ramiro por delante toda la vida y que a mí me habían dejado sola cuando más los necesité. Decía que se aferraron tanto a lo que llamaban éxito que no se dieron cuenta de que estaban perdiendo a su hija. También escribió que venían mal desde antes. Mi papá había perdido el trabajo en la aseguradora por irregularidades. Ramiro había perdido sus ahorros en inversiones de esas que prometen mucho y terminan en nada. La casa de Naucalpan estaba hipotecada después. Tuvieron que dejarla y rentar un departamento pequeño. Lo mío no había causado su caída, solo la dejó al descubierto. Decía que entendía por qué yo no los quería en mi vida, que no me culpaba, que solo quería que yo supiera que por fin veía lo que habían hecho. Terminaba así. No espero que me perdones, solo quería que supieras que ya entendí lo mal que actuamos. Ojalá tengas una vida feliz, Cecilia, te la mereces. La leí 3 veces. Luego escribí una respuesta corta. Lo hice más por cerrar algo que por reconciliarme. Reconozco tu disculpa. Aprecio que por fin veas lo que hicieron, pero no estoy lista para tenerlos en mi vida. Tal vez nunca lo esté. Necesito seguir adelante sin ustedes. Espero que lo entiendas. La envié. No recibí respuesta. La vida siguió. Mi estudio creció. Contraté a alguien más. Tomamos proyectos más grandes. Gabriel se mantuvo a mi lado todo el tiempo. Era tranquilo, firme, creía en mí, y nunca se burló de mis sueños. Un año después de lo que pasó, una tarde cenábamos en el jardín de mi abuela, bajo el árbol grande. El sol estaba bajando y el aire olía a tierra húmeda y flores. Gabriel se levantó, se acercó y se arrodilló. Sacó un anillo. Cecilia, dijo, con la voz temblándole un poco. Quiero hacer mi vida contigo. ¿Te quieres casar conmigo? Yo empecé a llorar, sin poder contenerme. ¿Sí? Le dije. Sí, claro. Nos casamos 6 meses después, en el jardín, con amigos cercanos. Sin mis papás ni Ramiro. Solo la gente que de verdad estuvo ahí.
Fue pequeño, tranquilo y nuestro. Por amigos en común me enteraba de cosas de mi familia. Mi papá empezó a tomar demasiado después de todo. Él y mi mamá casi no se hablaban. Ramiro se fue a otro estado a intentar empezar de cero, con un trabajo de ventas, tratando de recomponer lo que rompió. Mi mamá pidió el divorcio. Quería empezar de nuevo sola. Yo me enteraba de esas cosas y ya no sentía culpa. A veces sí tristeza, pero no de esa que te arrastra. No me tocaba cargar con lo que ellos habían hecho. Para entonces ya habían pasado casi 2 años desde la invasión. La restricción venció poco antes de que mi mamá llamara. Era domingo. Yo estaba en el jardín, acomodando plantas nuevas donde mi abuela ponía sus flores favoritas. Gabriel estaba adentro preparando algo de comer. Yo estaba embarazada. Tenía 3 meses. Nos habíamos enterado hacía pocas semanas. A veces pensaba en mi abuela Consuelo, en cómo creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me hubiera gustado que me viera así. Me entró una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero contesté. «¿Cecilia?», dijo una voz que reconocí de inmediato. Era mi mamá. «Solo quería decirte algo», dijo ella, con voz suave. «Me enteré de que te casaste y de que vas a tener un bebé. Yo no dije nada. No te estoy pidiendo estar en tu vida», siguió rápido. «Sé que no tengo derecho. Solo quería decirte que me alegra saber que estás bien y que estoy orgullosa. Hiciste algo bonito desde cero. Vas a ser una gran mamá». Yo sentí un nudo en la garganta. «Gracias», dije bajito. «También quería dejarte algo claro», agregó, y se escuchó un respiro del otro lado. «Si algún día necesitas ayuda, sin condiciones, sin aparecer, sin exigirte nada, dímelo. No para comprar tu perdón, solo porque debía hacerlo cuando sí me necesitaste». Yo cerré los ojos. «No hace falta», dije, con honestidad. «Pero gracias por decirlo así». «Eso era todo», respondió. «Cuídate, Cecilia», y colgó. Me quedé en el jardín con el celular en la mano. Sentí tristeza por lo que pudo haber sido si mis papás hubieran sido otros. Pero esa tristeza ya no mandaba en mi vida. Guardé el celular y volví a la tierra, a las flores, a mi realidad. Gabriel estaba adentro. Mi bebé crecía conmigo. La casa ya no se sentía prestada. Esa tarde no sentí que tuviera que defender mi lugar.